Bien, para iniciar, saben que hoy vamos a hacer algo distinto en el sentido de que vamos a hacer una pausa. Como ustedes saben, como iglesia, hacemos estudios expositivos de la palabra, verso a verso, en una serie específica. Hoy vamos a hacer lo mismo, pero con otro pasaje, porque junto con David y el equipo de líderes, y Dios puso esta carga en mi corazón de hacer una pausa, entendiendo también el proceso que estamos viviendo como iglesia en medio de lo que Dios está hablando a nuestros corazones. Y es con respecto a un tema que sin duda a mí me apasiona. Y quiero que ustedes puedan tener los corazones atentos para poder discernir y tomar esto de una manera seria, real, para que puedan sin duda vivirlo. Y es la misión de Dios. Es muy importante en medio del proceso que estamos viviendo como iglesia que consideremos esto, porque sin duda la misión de Dios se nos ha dado con claridad se nos ha dado. Y especialmente hoy quiero que podamos reflexionar y meditar sobre lo que implica el predicar el evangelio y el discipulado. Muchos de ustedes nunca han sido discipulados o nunca han discipulado. Saben que para mí es algo muy doloroso porque en la carrera ministerial uno va observando distintas iglesias, personas, hablando con distintas congregaciones y muchas veces nos explican y nos dicen, yo nunca he sido discipulado o nunca me han discipulado o no conocemos esto. Y como iglesia, sin duda queremos que esto no sea así. Queremos que puedan ustedes vivir el discipulado, saber qué implica ser discipulados y discipular a otros. Así que para iniciar voy a hablar un poco de un estudio de una organización llamada Barna, que hace distintos estudios sobre procesos que tiene la iglesia. En este caso, un estudio Barna hablaba sobre lo que significa la realidad de la misión de Dios. Y si las personas han escuchado sobre qué significa la Gran Comisión. Dice lo siguiente, expone una muestra titulada Translator the Great Commission y mostró que solamente el 17% de las personas que asisten a la iglesia han escuchado de la Gran Comisión y saben qué significa el término. El otro 83% no lo ha oído o no están seguros si lo han oído y no recuerdan su significado exacto. La misma investigación arroja que dependiendo de la edad, tiene conocimiento del término Gran Comisión. Los ancianos dicen que tienen un conocimiento del 29%. Los baby boomers, vieron esta generación más de los 60, tienen algo de conocimiento del 26%, va bajando. La generación X, el 17%. Y los millennials, que son nuestra generación, más o menos entre los 35 máximo tienen, solamente han escuchado el 10%. Ni hablar los, ¿quién sigue ahí? ¿Alguien sabe? Los centennials, yo creo que dice 5%. Sin duda, esto nos evidencia una gran carencia de educar y movilizar a la iglesia sobre la misión que Él nos ha encomendado. Pero para definir y ir preguntándonos, para los que están tomando nota, ¿qué es la misión de Dios? ¿Cuál es la misión de Dios? La misión de Dios es el plan de redención de Dios, de reconciliar consigo mismo todas las cosas a través de Cristo. Las misiones es el trabajo de la iglesia local de unirse a la misión de Dios, llevando adelante el evangelismo y el discipulado. Sin duda, es un privilegio. Se nos ha dado esta misión. Pero acá surge otra pregunta. ¿Qué es el evangelismo? Porque probablemente podemos confundir muchas veces que hemos evangelizado a alguien. En algún momento en la Universidad de La Plata, alguien me dijo, yo evangelicé. Ok, ¿qué pasó? No, la persona me vio cómo actuaba, observó mi manera de vivir y ya está. ¡Wow! Sin duda eso no es evangelismo. Sin duda entendemos que el evangelismo es literalmente compartir y abrir, y hago la gesticulación, la boca y compartir el mensaje de salvación. La acción
obviamente, de compartir, de abrir nuestra boca, de que nosotros proclamemos, seamos heraldos de un mensaje claro de salvación. ¿Qué es el Evangelio? Y esto probablemente, sin duda, tiene grandes definiciones, pero de manera muy puntual y resumida, entendemos que tenemos una realidad espiritual. Todos hemos pecado, ¿cierto? Hay una naturaleza que es real. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno bueno. Todos nacemos una condición de muerte espiritual, porque la paga del pecado es muerte espiritual. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6:23. Así que en medio de esta condición, en una muerte espiritual, Efesios 2 lo menciona puntualmente, estamos muertos en delitos y pecados. Es una muerte espiritual. No hay nada bueno en nosotros, nada que podamos hacer para salir en medio de esta condición, en esta muerte espiritual. Pero la buena noticia de salvación, Juan 3, 15, 16. Lo hemos estudiado como iglesia. Recuerdan que estamos estudiando Juan y que el propósito del libro de Juan es enfocarse en el propósito de que vean a Cristo como Señor y Salvador y que todo el que Él crea va a ser salvo. Para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 16. Lo sabemos de memoria, ¿cierto? ¿Sí? ¿Están conmigo? Bien. Así que, en ese sentido, sin duda, el apóstol Pablo tuvo total claridad acerca de vivir la misión que Dios nos encomendó. Ustedes saben, sin duda, qué tipo de vida tuvo el apóstol Pablo. Una vida con sacrificios, que vivió naufragios, estuvo en momentos muy tristes, estuvo en la cárcel, sin duda una vida que no sé si muchos de nosotros desearíamos, ¿cierto? Una vida que sin duda al seguir a Cristo y ser esclavo de Cristo lo llevó a vivir ese tipo de situaciones. Pero el apóstol Pablo nos deja de manera muy clara cuál es la misión de Dios y él cómo lo vivía, y lo vamos a estudiar en 2 versículos. De 2 versículos vamos a sacar claridad de cómo él vivía la misión que Dios le había encomendado. Vayan a su Biblia, por favor, Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. ¿Lo tienen? Bien, Geu, ¿puedes leerlo fuerte y claro, por favor? Bueno, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. ¿Oramos? Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque ella revela sin duda tu voluntad. Padre, en esta mañana te pedimos, Señor, que pongas sin duda un corazón que pueda escuchar tu palabra, Señor, dispuesto a recibir y atento a ponerla en práctica, Señor. Padre, gracias. Gracias por lo que tú haces en nuestras vidas y te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Así que el contexto de Colosenses, ustedes saben que en la previa de estos 2 versículos hay un poema hermoso sobre quién es Cristo. Es un poema hermoso y en este contexto el apóstol Pablo nos está hablando al final sobre él cómo vive la misión. Y le dice a los colosenses, hey, este es el enfoque de la misión que se nos ha encomendado. Pero para iniciar, vemos que él habla que anunciamos ayúdenme, a Cristo. Ven ahí el texto, es claro. ¿A quién anunciamos? A Cristo. Amonestando a todo hombre, anunciamos a Cristo. Así que sin duda, para poder entender la misión de Dios, vamos a hablar acerca de la Gran Comisión. El pasaje es muy conocido. ¿Lo recuerdan? Ayúdenme. Mateo
28 del 19 al 20. Probablemente la primera vez que lo escuches, o probablemente es la cientos de veces que lo has escuchado, pero sin duda es el pasaje que nos habla claramente de la misión que Él nos ha encomendado. Vamos a leerlo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que el primer punto es ir, predicar, anunciar, comunicar el Evangelio. Vemos también en Hechos, capítulo 13, versículo 47, cómo Pablo tenía la claridad acerca del anunciar el Evangelio. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Este contexto en Hechos se da en medio de un proceso que inicia el ministerio de Pablo a los gentiles. Después de predicar a las sinagogas, va allí a Antioquía de Pisidia y comienza a anunciar el Evangelio. Y nos evidencia sin duda la intención clara de salir a predicar a todas las naciones el Evangelio. Un claro enfoque a la audiencia que Dios estaba poniendo carga en Pablo, que eran los gentiles. Romanos capítulo 1, versículo 16. A la verdad, y escuchen muy bien este pasaje para los que quizás tienen temor de predicar el Evangelio. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Nuevamente, este pasaje en Romanos nos refuerza la idea de la predicación del Evangelio, de no avergonzarnos por predicar, porque en Él hay salvación. En Él hay salvación. No nos avergoncemos, hermanos. Predicamos el Evangelio de la salvación. Predicamos a nuestro Cristo resucitado. Después de la predicación es claro que el Señor en su soberanía trae salvación a los que han de creer en Él. Y comienza el proceso de ir y hacer discípulos maduros en Cristo. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Y como les decía, esta es una realidad que en lo personal me carga. Junto con Sole caminamos muchos lugares y muchos hijos de Dios no han experimentado el vivir discipulados, el vivir procesos de edificación los unos con los otros. Un hombre con un hombre joven, una mujer con una mujer joven, caminando juntos. Recuerden que el discipulado es transferencia de vida, es caminar juntos, es escucharnos, es comer juntos, es llorar juntos, en los días más felices y en los días más tristes. No podemos pensar que como iglesia la edificación se puede dar con solo una experiencia de domingo, de congregar, que sin duda está bien, es un mandato, es parte de lo que hacemos, y el fin de semana pasa y la semana, ¿cómo estás? ¿Cómo viene? Así que el mandato es claro, hacer discípulos. Yo veo sin duda que la iglesia en general no lo está viviendo, no vive el mandato bíblico de vayan y hagan discípulos. Es un imperativo. ¿Se dan cuenta que la Gran Comisión no dice, fíjate, te sugerimos, vayan y háganlo? Sino, te está dando una orden clara. Y si tú amas al Señor, si tú quieres obedecerlo de todo corazón, el ir y hacer discípulos sin duda debe ser algo que debes vivir como un estilo de vida. Así que volvemos a nuestro pasaje central. Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Así que el apóstol Pablo, allí en Colosenses, nos está diciendo, predico a Cristo,
Y este es el enfoque, enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El discipulado tiene un propósito y es que ese discípulo se parezca más a ¿quién? A Cristo. Y nos da la clave, enseñándoles. Pero para pensar en esto, tenemos que reflexionar acerca de qué es carácter. ¿Qué es carácter? ¿Qué es lo que en medio de ese proceso el Espíritu Santo va transformando tu corazón? El carácter. Cuando pensamos todo el proceso acerca de las personas que lideran la iglesia, recuerdan allí en Timoteo, nos está hablando del carácter. El carácter. Tengo una definición acá y dice lo siguiente A. W. Tozer. El carácter se define como la fuerza del valor moral. Describió el carácter como la excelencia de los seres morales, así como la excelencia del oro es su pureza y la excelencia del arte es su belleza. La excelencia del hombre es su carácter. Las personas con carácter se destacan por su honestidad, ética y amabilidad. Descripciones como hombre de principios y mujer íntegra son declaraciones de carácter. La falta de carácter es una falta moral y las personas que no tienen carácter se comportan de forma deshonesta, sin ética y con poco amor. El carácter de una persona es el resultado de su actitud, de sus pensamientos, sus intenciones, sus deseos y sus acciones. ¡Wow! Alguien que me discipuló me dijo, el carácter es todo aquello que cuando nadie te ve, eso haces. Y se nota. Cómo hablas, cómo actúas, cómo reaccionas frente a situaciones. ¿Qué tipo de reacciones vas a tener en ese momento? Y si ese es un carácter que sin duda no está siendo cimentado en Cristo, la carne va a salir. Algunos de acá tienen algún temperamento fuerte en cuanto son impulsivos al enojarse. No me mientan. Ahí están haciendo varias caras. Ahí están varios, están levantando la cara. Y bueno, nos enojamos y comenzamos a estremecernos. Varios están riendo, ¿saben? El dominio propio. Pero mi carne, pero yo soy así, pero... Y comienza. ¿Se dan cuenta? Carácter. Carácter. Nadie nos está observando. ¿Qué hacemos? Mentimos. ¿Cómo hablamos? Ahí comienza el carácter que está cimentado en Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 1. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Ser imitadores de Cristo, sin duda, nos ayudará a tratar nuestro carácter para caminar en un proceso de santificación, ser cada día más parecidos a Cristo. Esa es nuestra meta, nuestro Señor, nuestro Salvador. Saben que cuando el Señor alumbra nuestras vidas, espiritualmente nacemos de nuevo, nosotros ya tenemos una santificación por la obra de Cristo. Somos santificados por lo que Él hizo. ¿Recuerdan qué es santidad? Separado. Ok. Pero las cosas de la vida siguen, ¿cierto? Como decíamos. Así que hay un proceso de santificación. La vida, las deudas, el enojo, los dolores. Entonces es un proceso de santificación que por gracia y misericordia del Señor, a través de la obra del Espíritu Santo, comienza a ser en nosotros. Pero estamos llamados a ser imitadores de Cristo. La pregunta acá que nos hace el pasaje, el apóstol Pablo, es claro. ¿Cómo presentamos perfectos en Cristo a todo hombre? Primero, para los que están tomando nota, voy a hablar de 3 puntos sobre el proceso de discipulado y cómo Dios, a través del Espíritu Santo, transforma nuestras vidas. Enseñando la verdad y poniéndola en práctica. Crees la Biblia y vives la Biblia. Sin duda, la salvación es del Señor, pero muestra evidencia en la obediencia que el Espíritu Santo está transformando nuestra vida. Colosenses capítulo 3, versículo 16.
que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, signos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Acá notamos un claro llamado a la instrucción y el consejo de la palabra entre los creyentes, que sea de sabiduría y hacerlos con gozo de corazón. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Así que la palabra, en medio de los procesos de discipulado, el Señor nos está hablando a través de la palabra. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Toda la Escritura nos ayuda a conocer a Dios. Es la revelación que Él nos ha dado, la palabra. Y sin duda acá surge una pregunta sencilla, pero profunda. ¿Estás pasando tiempo en la palabra del Señor? ¿Estás meditando la palabra? ¿Estudias la palabra? ¿Lees la Biblia diariamente? ¿Meditas en ella? Filipenses capítulo 4, versículo 9. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Sin duda, debemos poner en práctica lo que aprendemos en la palabra y modelar la vida a los discípulos. Sin duda no sirven solo las palabras, sino una vida que ponga en práctica este tipo de enseñanza, este tipo de vida, modelando la lectura bíblica, aprendiendo unos a otros, compartiendo la palabra. Nos juntamos en la semana y leemos la Biblia. ¿Qué te está diciendo Dios esta semana en la palabra? Las personas que discipulas, que acompañas en la semana, ¿ven a Cristo? ¿Cómo lo estás buscando en la palabra? Segundo punto, en medio de este proceso que el apóstol Pablo nos quiere decir acerca del discipulado, la importancia de la sabiduría y el temor de Dios en la enseñanza al discipular. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? Es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La sabiduría es la base de la enseñanza y el discipulado, afirmando en un llamado de santidad, caminando vidas que agraden al Señor. Todo comienza con el temor a Dios, con ver a Dios como Él es, santo, poderoso, creador, hacedor, nuestro, amoroso, pero también, hermanos, fuego consumidor. Y que al verlo tal como Él es, se produce en nosotros reverencia, admiración, respeto. Es nuestro Señor, santo, admirable. Y estamos llamados en este proceso de santificación, en una santificación maravillándonos de su gracia y su misericordia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Debemos caminar con Dios para estar apartados y tener vidas piadosas que agraden y honren el sacrificio de su muerte por nosotros. Ser imitadores de Él, amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Tercer punto, perfecto en Cristo, carácter a la imagen de Cristo. ¿Qué significa ser perfectos? Se planta acá en el original, el propósito en la palabra griega para perfecto conlleva la idea de estar terminado, completado, sin que le falte nada.
En Cristo somos perfectos, sus hijos amados, su sacrificio perfecto, y en Él, nuestro abogado, somos perfectos. Cuando comprendemos quiénes somos como hijos preciosos de Dios, sin duda todo cambia. Cuando entendemos que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para permitirnos cambiar, eso transforma todo. La Biblia dice que no alcanzaremos la perfección en esta vida. Sin duda fracasaremos. Seguiremos pecando, pero sin embargo, eso no nos define. Su gracia y su misericordia. En los días que fallamos, confesamos nuestros pecados. Y recordemos este pasaje, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdona. Encontramos perdón en nuestro Señor. Poco a poco avanzamos, poco a poco, Dios nos va dando la luz de la esperanza en esas áreas que necesitan ser alumbradas en nuestro carácter. Muchas veces es una batalla dolorosa, pero el Señor está con nosotros. Él está haciendo esa obra de santificación. Un día Él volverá como cantábamos y estaremos en su presencia, glorificados, y la batalla terminará. Pero en este tiempo estamos acá, día a día, semana tras semana. Hasta ese momento, maravíllate en Cristo, que Él te inspire, te anime, te impulse a ser más como Él, como Cristo. En definitiva, hermanos, el propósito es madurar en Cristo. ¿Estás madurando en tu relación con Dios en medio de los procesos de discipulado? ¿Estás madurando, conociendo más al Señor? Esas áreas de carácter que deben ser cambiadas, ¿son más parecidas a Cristo o son más parecidas a Andrés, a Juan, a Luis? El discipulado, hermanos, como les expreso de manera clara y los animo, es fundamental en medio de esos procesos. Confesar pecado, rendir cuentas. Hay días que nuestro corazón está cargado. Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres tomar un café? Quiero hablar con vos. Unos a otros. Hermanos queridos, no podemos seguir pensando que el cristianismo se vive de manera individual. Unos a otros. Si no has sido discipulado, te animo a que tomes la iniciativa y ores por una persona que te discipule. Y si no has discipulado a alguien, por tanto vayan y hagan discípulos. Versículo 29. Así que el apóstol Pablo nos invitó a predicar el evangelio, nos exhorta a hacerlo de manera muy clara, en un proceso también de discipulado, y acá nos está hablando sobre quién es el que hace la obra. Para lo cual bien trabajo luchando según la potencia de Él. El trabajo en la obra misionera es totalmente requerido, el esfuerzo. Es claro, por lo cual también trabajo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La labor de hacer discípulos no es fácil y requiere esfuerzo y constancia para ver fruto. Pero el trabajo de nuestro Señor no es en vano. Piensen en el ejemplo de Pablo con Timoteo. Piensen en el proceso que él llevó. No es en vano el trabajo que Pablo hacía con Timoteo. Cómo impactó su vida en medio de lo que él estaba viviendo.
El enfoque de servicio debe tener unas motivaciones correctas. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermanos queridos, la obra es del Señor. Tengamos mucho cuidado de nuestras motivaciones. ¿Por quién lo estamos haciendo? ¿Qué nos está motivando a hacerlo? Estamos sirviendo a nuestro Señor. Él es el centro de nuestro servicio, de la adoración. Literalmente acá se nos está diciendo, hay que arremangarse, hay que trabajar, hay que pasar tiempo. Hay que ir juntos trabajando para la extensión de la obra del Señor. Ahora, acá, fíjense bien, el pasaje no dice, lo voy a hacer en mis fuerzas, en mi capacidad y como yo pueda, porque eso va a traer agotamiento, cansancio, sino miren quién es el que hace la obra. La cual actúa, ¿qué dice el pasaje? Poderosamente en mí. El trabajo en la obra del Señor es por el poder del Espíritu Santo, no es por nuestras fuerzas. Mateo 10:20. Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Hechos capítulo 4, versículos 8 al 10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sin duda, el poder del Espíritu Santo es el que nos fortalece para hacer la tarea de la cual se nos ha encomendado. Nunca se trató de nuestra capacidad o nuestra experiencia o nuestro conocimiento. Nunca. Sino es el poder del Espíritu Santo trabajando en medio nuestro, por gracia y misericordia, el que nos da el poder para hacer la tarea que se nos ha encomendado. ¿Tienes vergüenza al predicar? El Espíritu Santo te da las palabras indicadas para predicar el Evangelio. ¿Tienes miedos e inseguridades porque quieres comenzar a discipular a alguien? El Espíritu Santo es el que te da la fuerza, la capacidad y el entendimiento para acercarte y trabajar el proceso para que las personas sean más parecidas a Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos da poder para hacerlo. Y se dan cuenta que dice que actúa como temerosamente en mí. ¿Ven el pasaje? Ayúdenme, por favor. Vean sus palabras. Dice, actúa poderosamente en mí. Poderosamente. El Espíritu Santo es el que hace la labor que Él nos ha encomendado de la misión tan hermosa. Así que, en resumen, predico para discipular, discipulo en sabiduría, para enviar y envío diligentemente para formar, sin duda, iglesias cimentadas en Cristo. Algunas preguntas de reflexión. Primero, ¿eres consciente de la misión que Dios te encomendó? ¿Vivís la misión de Dios? Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste el Evangelio a alguien que no conocía de Jesús? ¿Hace una semana? ¿Hace un mes?
hace meses. ¿Cuándo fue la última vez que le expresaste el Evangelio a alguien que no lo conoce? Segundo punto, ¿te esfuerzas en pos de la obra del Señor o estás viviendo un cristianismo cómodo? Hemos hablado en otras oportunidades en medio del proceso que estamos viendo como iglesia de la importancia del compromiso con la iglesia local y lo que significa la membresía. Así que, sin duda, el Señor nos llama a través de la fuerza del Espíritu Santo a trabajar diligentemente en pos de la extensión de su reino. La comodidad, sin duda, no es algo de lo que la Biblia nos está enseñando. Nos está enseñando a, sin duda, dar la milla extra. Imíteme a mí como yo imito a Cristo. Lo dijo Pablo. Estaba en la cárcel, naufragios, golpizas. Con Jewel siempre hablamos sobre la persecución que tienen los cristianos. Vieron que animamos mucho a orar por el mundo musulmán y todos los cristianos que están siendo perseguidos. ¡Wow! En lo personal me impacta constantemente. ¿Qué tipo de relación con Dios estamos viviendo en este tiempo de comodidad? ¿Cómo lo estamos viviendo? Tercer punto, para terminar, si estás sirviendo al Señor, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Desde qué fuerzas y motivaciones lo estás haciendo? ¿En las tuyas? ¿O estás siguiendo, sin duda, la voz del Espíritu Santo en cada aspecto de tu servicio al Señor? ¿Estás tomando la iniciativa a través de tus fuerzas, a través de tus habilidades? ¿O sin duda es el Espíritu Santo el que está guiando tus pasos, honrando al Señor, viendo que para Él sea toda la gloria? ¿Cuáles están siendo tus verdaderas y más profundas motivaciones? Romanos 10, versículo 14 y 15, para ir terminando. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos queridos, de manera práctica, la palabra nos está exhortando y animando a predicar el Evangelio. Lo que voy a decir no es ninguna novedad, pero sí es una realidad. Estamos viviendo en una sociedad que está pidiendo a gritos respuestas. Argentina tiene las tasas más altas de suicidio adolescente y joven. No sé a vos, pero sin duda esto nos debe conmover y nos carga. Tenemos a nuestro alrededor barrios que están viviendo literalmente situaciones infernales, dolorosas. Recién hablaba con nuestra hermana Lidia lo que estamos viviendo allí en el barrio donde ellos viven. Los chicos también viven en el barrio cerca a Las Torres. Cada mes como iglesia vamos a salir a predicar el Evangelio. En el Parque Lineal vamos a ir a la estación y vamos a anunciar que solamente en Cristo se halla salvación a todo que en Él cree y va a tener vida eterna. Pero sin duda estamos llamados a ser discípulos. Y en este proceso como iglesia los animamos a que consideren sin duda alguna tanto ser discipulados como discipular a alguien. Toma tiempo. Háblale en la semana.
¿Cómo estás? ¿Quieres que nos tomemos un café? ¿Quieres que podamos orar juntos? Tenemos los espacios, como el espacio de mujeres, el espacio de los jóvenes, los niños, y eso sin duda nos ayuda. Pero el discipulado es transferencia de vida, es ver a Cristo en medio de un proceso de santificación. Oramos para que nuestra iglesia sea una iglesia donde veamos procesos de discipulados, multiplicación espiritual y que vivamos la misión que Él nos ha encomendado. Amén. ¿Oramos? Padre Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Padre, tu palabra es fiel y cortante, Señor, como lo acabamos de leer. Padre, yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, poniendo esta carga de la misión que tú nos has encomendado. Que no seamos oidores, sino, sin duda, vivamos tu palabra, hacedores de ella, Señor. Padre, por favor, ayúdanos a entender lo que significa predicar el Evangelio, no avergonzarnos, no quedarnos callados. A todo hombre amonestamos, predicar el Evangelio, que juntos como iglesia salgamos a predicar el Evangelio, a hablar de quién eres vos, Señor, que no nos avergoncemos, Padre. Y Padre, sin duda, oramos, es una carga del corazón, Señor, que como iglesia podamos experimentar y vivir tu mandato bíblico de ser discípulos, los unos con los otros, rendir cuentas, compartir cómo está nuestro corazón, no lidiando luchas de manera solitaria. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Ayúdanos, Padre, a que nuestro carácter sea transformado por tu Espíritu Santo. No sé qué área gris te está llamando el Señor, pero sin duda nos ha llamado a la santificación. A la santificación. Padre, gracias por tu obra. Gracias por reconciliarnos con el Padre, Señor. Gracias por tu gracia, tu misericordia. Gracias porque todo se trata de ti, Señor. Tu obra hermosa, mirando y maravillándonos en la cruz, Señor. Gracias, Padre alabado, por lo que estás haciendo en medio nuestro. Por gracia y misericordia, y todo esto te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.